buenas tardes hermanos, ¿cómo están? Qué bueno nuevamente poder encontrarnos en este tiempo de lectura y de estudio del Evangelio según Lucas. Y en primer lugar quiero felicitar a toda la iglesia por el aniversario, un año más de vida sirviendo al Señor y sirviendo para la gloria de Dios, ya con 18 años, entrando en la adultez, en la edad madura. eh, no, es a modo de chiste, pero sí siempre madurando y creciendo en el Señor. Así que mis felicitaciones para cada uno de los hermanos y cada uno de los miembros que forman parte de la iglesia de Villa Constructora. Así que bueno, para hoy continuamos leyendo el Evangelio según Lucas en el capítulo 14 y hoy nos toca desde los versículos 25 al 35 para ya ir terminando el capítulo 14. Así que los invito a que puedan estar buscando en sus Biblias Lucas 14, versículo 25 al 35. Y dice así: Grandes multitudes seguían a Jesús, y él se volvió y les dijo: Si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él, y dirán: ese hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. O supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con 10.000 hombres puede enfrentarse al que viene contra él con 20.000? Si no puede, enviará una delegación mientras el otro está todavía lejos para pedir condiciones de paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. La sal es buena, pero si se vuelve insípida, ¿cómo recuperará el sabor? No sirve ni para la tierra ni para el abono, hay que tirarla fuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. Continuamos entonces desglosando un poquito el texto que tenemos para el día de hoy, y es bueno recordar lo de la semana pasada, que ya dimos finalización a esa parte esas enseñanzas que Jesús dio en un banquete, cuando fue invitado a un banquete por uno de los notables de los fariseos. Y precisamente en la semana pasada estaba esta invitación que hacía el dueño de la casa o el anfitrión a la fiesta a que todos puedan participar, y sus más íntimos no lo aceptaban por diferentes motivos, diferentes excusas, y le pide al siervo que vaya y salga aún más a invitar a todos, porque todavía había lugar en esa mesa y el dueño, el anfitrión, quería que se llene. Ya habíamos hecho un poco la analogía que se podía dar con el Señor, la Iglesia y el reino de Dios principalmente, ¿sí? Que el reino de Dios está abierto para todos, y como siervos tenemos que siempre invitar a más y más personas, porque siempre hay lugar para uno más. Y también nos hablaba un poco de la intimidad que el Señor quiere tener con nosotros en ese banquete, en esa cena. Lo que hoy teníamos es el tema del precio del discipulado. Ya es algo que, bueno, nos dio el pie la semana pasada de decir a este siervo que el dueño, el anfitrión, lo insta a que vaya por todas las calles a invitar a la gente, a invitar a aquellos, aunque incluso que no conoce, o aquellos que son marginados de la sociedad, y es parte también de lo que podemos ver hoy, lo que nos toca para hoy, que es ese costo del discipulado, o ese precio que tiene el discipulado en ser partes y ser seguidores de Jesús. Y un poco la idea de esto ya lo estuvimos viendo, ya Lucas lo trabaja en el capítulo 9, versículos 57 al 62.
donde, bueno, NBI titula también Lo que cuesta seguir a Jesús, y también surge una conversación acerca de esas diferencias o esas cuestiones que por ahí nos hacen no tomar la decisión correcta o no poner todo nuestro foco en seguir a Jesús. ¿Sí? Entonces ya es una temática que Jesús ya la fue trabajando y que Lucas ya la fue relatando también. Podemos ver que también hay en el comienzo, en el versículo 25, ya entrando en el texto que nos toca para hoy, en el versículo 25 ya podemos ver que hay un cambio de escena, ¿sí? Donde dice: grandes multitudes seguían a Jesús, y él se volvió y les dijo. Ya dejamos ese ámbito de estar en un almuerzo, en una cena, en una comida, en un banquete, y ya vemos que otra vez Jesús retorna al camino, retorna a el objetivo principal que él tiene. Entonces, en este caminar, nuevamente las multitudes siguen a Jesús. Muchas veces también seguían a Jesús porque lo veían como líder, pero no entendían bien el por qué. Entonces Jesús comienza con esto de hablarles sobre el costo o el precio del discipulado. Y en el versículo 26 dice: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre y a su esposa y a sus hijos y a sus hermanos y a sus hermanas y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Versículo 27: y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Esto ya fue trabajado ahí en Lucas, o fue adelantado, si se quiere, en Lucas 9, versículo 61, donde uno le dice: Señor, te seguiré, pero primero deja despedirme de mi familia. Y acá habíamos hablado en su momento de que no se trataba de dejar a la familia o de dejar todo, sino que se trataba un poco de ver en cómo poníamos el foco, ¿no? El foco en dónde estaba. Si el foco era Jesús de pleno, o si habían otras cosas que nos desorientaban y nos sacaban del foco de vista o del centro de nuestra vista al Señor. En ese tiempo recuerdo que también habíamos hablado que cuando hay necesidades particulares de cada familia, obviamente que por amor y porque uno está en cercanía tiene que estar con los familiares, con los padres, con los hermanos. Uno tiene que buscar también la reconciliación. Entonces esto de no sacrificar el amor no es directamente no amarlos o ir al contrario, que es el odiarlos y estar separados, ¿sí? Sino de poder enfocar en dónde está nuestro esfuerzo, nuestra mirada. El foco donde está, en el Señor. ¿En quién confiamos? En el Señor, ¿sí? No es confiar en una persona, por más que sea más allegada a nosotros, no poner toda esa confianza en esa persona, sino poner toda esa confianza en el Señor, y el Señor después hace la obra en cada familia, en cada circunstancia, en cada situación. La temática que tenemos que tener es la relación que hay familiar entre nosotros y Jesús, ¿sí? Tiene que ser de la misma que es entre familiares, entre hermanos, entre parejas, entre matrimonios, entre noviazgos. Esa misma relación es la que tiene que haber entre Jesús y nosotros, ¿sí? No puede ser otra diferencia. El versículo 27, lo vuelvo a mencionar: el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. También Jesús nos está diciendo que para ser sus discípulos tenemos que llevar nuestra propia cruz. Es decir, tenemos que llevar nuestra propia vergüenza, tenemos que llevar nuestros propios defectos, nuestras fortalezas, todo lo que tenemos de carga o lo que llevamos dentro de nuestros hombros, por así decirlo, lo tenemos, o lo que somos en realidad, así tal cual somos, como la canción de Jesús Adrián Romero, tal como soy, Señor, tal como soy, Señor, vengo ante ti. Bueno, de esa misma manera, así como somos, de esa misma manera, cargando eso, debemos seguirlo a Jesús. Por eso es que sin esas cargas tampoco es que podemos ser discípulos de Él, porque si bien todas las cargas y todo ese peso, todos los pecados y todas las cosas que nosotros tenemos de trasfondo en nuestra vida, todo eso tiene que descargar en Jesús, pero lo tenemos que llevar hacia Jesús. Entonces, en ese tiempo, en ese camino, en ese caminar siguiendo a Jesús, tenemos que llevar
todas nuestras situaciones, todas nuestras condiciones. Entonces, después de esto, comienzan dos parábolas o dos ejemplos que Jesús hace que son perfectamente paralelas, o sea, están armados en forma de paralelismo, tomando dos ejemplos por ahí de la vida cotidiana. En el versículo 28 dice, vamos a estudiar la primera, dice: supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él y dirán: este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. En primer lugar, se nos habla de una planificación, ¿sí?, sobre cómo va a ser nuestra vida de aquí en adelante, o una planificación de cómo va a ser nuestra relación o cuál va a ser nuestro discipulado con el Señor. Simplemente, o sea, no es que estamos a punto de convertirnos o ver si aceptamos o no aceptamos al Señor en nuestro corazón y empezamos a meditar, a reflexionar sí o no, no. O sea, hay cosas que cuando el Espíritu Santo nos toca y nos dice: este es el momento, es porque ya el Señor fue trabajando mucho tiempo en cada uno de nosotros, y es ese momento en donde nosotros tenemos que entregar nuestra vida a Él. Pero muchas veces no es tanto no, lo que más va apuntado, o lo que más lo quiero apuntar es a esos momentos de emocionalidad, o donde nos ganan los sentimientos o la emoción y nos comprometemos a hacer algo, o nos comprometemos a seguir al Señor, pero después nuevamente caemos en lo que estábamos haciendo y no tenemos ese verdadero arrepentimiento que se debe producir en nuestra vida cuando el Señor nos alcanza. Entonces, ese es el momento en donde tenemos que ver qué es lo que viene después de entregar nuestra vida al Señor. Obviamente es una vida de sacrificio, pero sacrificio en el sentido de decir, bueno, dejar el pecado, dejar las cosas que me dañan, dejar las cosas que me afectan emocionalmente, sentimentalmente, las cosas que me afectan espiritualmente también. Todas esas cosas hay que dejarlas. Y como en todo camino, siempre va a llevar tiempo, pero sí tenemos que tener la firme decisión, como la tuvo Jesús, de ir a Jerusalén, allá en el capítulo 9, versículo 51, tenemos que tener esa misma convicción para ser su discípulo. Y es ese costo del discipulado el que tenemos que saber entregar, ¿sí? Que todas estas cosas que veníamos haciendo, de alguna manera, la tenemos que cambiar. Obviamente que el Señor y el Espíritu Santo nos ayuda, pero hay una gran parte nuestra que tenemos que poner de nuestro lado para poder también cambiar esas situaciones y cambiar esas, digamos, no sé si vicios, pero sí malos hábitos o hábitos que ya teníamos trayendo desde antes de acercarnos al Señor. Entonces, este ejemplo, obviamente que lo pone con la construcción. Alguien que quiere construir algo va a calcular a ver si llega a terminar o a no terminar, o si se queda corto con el material o queda corto con el dinero. ¿Por qué? Porque si no, después quien pasa diga: mira, ese quiso comenzar algo en la vida y no lo pudo hacer, ese quiso comenzar una construcción y quedó en el medio del camino. Él comenzó a seguir al Señor, pero quedó en el medio del camino. Igualmente, el Señor es misericordioso y siempre nos da una segunda oportunidad. Pero lo que quiero ir es a esto, ¿no? Que no nos quedemos en el medio del camino, sino que sigamos caminando junto al Señor. Que por más que las cosas estén difíciles y por más que parezca que tengamos mal los cálculos, que sigamos caminando, ¿sí? La idea no es que nos quedemos parados. La idea es seguir caminando a distinta velocidad, a distinto paso, pero que sigamos caminando en el camino del Señor. Eso es lo que quiero dejar en claro, ¿sí? Hacemos cálculos, todo el tiempo hacemos cálculos de qué tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer, pero lo más importante es no dejar de caminar, seguir caminando detrás del Señor. En el versículo 31 está el próximo ejemplo, que dice: o supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si son
si con 10.000 hombres puede enfrentarse al que viene contra él con 20.000. Si no puede, enviará una delegación mientras el otro está todavía lejos para pedir condiciones de paz. Bueno, en sintonía con lo anterior, con el ejemplo anterior del hombre que quiere calcular los costos o que debe calcular los costos para ver si termina o no termina una obra y no quedar en ridículo frente a los demás, este rey también de la misma manera calcula si puede ir a la guerra o no contra su adversario. Y es interesante que yo en el ejemplo anterior les decía de no quedarnos a mitad de camino y de decir, bueno, listo, me quedé sin materiales, acá paro y acá me quedo y listo, no sigo más al Señor. No, precisamente seguir caminando. Y un poco lo que este rey hace es esto, es de seguir adelante aún estando en condiciones desfavorables. Primero calcula si él tiene o no tiene la capacidad militar para poder ir y enfrentarse a la guerra. Calcula lo suyo propio y calcula lo que tiene este adversario. Si el adversario tiene más, lo que hace este rey se adelanta enviando una carta de paz, enviando un tratado de paz que pueda traer una pacificación y que pueda dejarlos a los dos convivir en un mismo sitio con diferencias de territorio, en fin, bueno, el texto no lo dice, pero básicamente es eso, ¿no? Y es eso lo que muchas veces vemos hoy en los países y lo que intermedia en el mundo, ¿no? Entonces, con esto este hombre lo que está haciendo es adelantarse a estar en un tiempo de paz para poder también seguir construyendo y seguir realizando y seguir fortificando a su pueblo. Entonces, esta es un poco la idea, ¿no? De calcular las cosas y seguir adelante. Si vemos que por ahí nos falta algo, no importa, ver de qué manera seguimos adelante, de no parar en el camino, de no quedarnos a medias. El Señor siempre camina al lado nuestro y nosotros también tenemos que seguirlo, ¿sí? Nosotros lo seguimos. Es interesante porque nosotros lo seguimos, pero también Él camina a nuestro lado y nos va llevando y nos va acompañando, pero somos nosotros los que en realidad lo estamos siguiendo a Él. Y muchas veces tenemos diferentes tiempos y diferente paso en el andar. Entonces tenemos que intentar buscar este equilibrio, no sé si equilibrio, pero intentar buscar cuál es el ritmo que el Señor nos quiere llevar en el camino. Pero lo importante, hermanos, es nunca detenernos. Y de hecho, bueno, este cálculo un poco va también lo que comenzaba al principio sobre el sacrificio al amor a las demás personas, que todo esto no sea de impedimento para el seguimiento del Señor, ¿sí? Que todas estas cosas o el amor en demasía por sobre otra cosa o sobre otra condición no sea superior al amor que tenemos por el Señor y el amor que tenemos por el seguimiento al Señor. Entonces poder vincular ambas cosas sin dejar una de otra, pero que digamos, lo que es más cercano a nosotros no se interfiera o no nos saque completamente y nos dé un alto en el camino total, ¿no? Sino siempre poder seguir llevando todas nuestras cargas también. En el versículo 33 dice, de la misma manera, o sea, de la misma manera que estos dos, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Y acá tenemos también el aspecto social de Lucas en cuanto a lo que es sobre los bienes, de renunciar a todo lo que tenemos. Pero como lo habíamos visto y trabajado en otras oportunidades, el renunciar a todo es de no estar aferrados a todos de una manera idólatra o de una manera egocéntrica o de una manera avara, ¿sí? Sino de poder, porque no solo se trata de bienes materiales, de dinero, de cosas, sino también puede ser de, no sé, ídolos, de clubes de fútbol, en fin, de un montón de cosas, de política, no sé, un montón de cosas que por ahí ponemos por delante del Señor y le damos mayor importancia al Señor y generamos nosotros mismos estos altos, perdón, en el camino, ¿sí? Entonces, para seguir al Señor tenemos que tener en claro que debemos de calcular y debemos de saber a qué renunciar también.
Y en esto de renunciar es también ver y de renunciar obviamente al pecado, arrepentirnos, no volver a cometer las cosas, esforzarnos por no cometer los mismos errores, buscar siempre la guía y la dirección del Señor. En el versículo 34 dice, la sal es buena, pero si se vuelve insípida, ¿cómo recuperará el sabor? No sirve ni para la tierra ni para el abono, hay que tirarla fuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. Bueno, acá estos dos versículos ya terminando, claramente nos hablan hacia el discípulo, ¿sí? O sea, no solamente habla a la sal, sino que toma a la sal o al discípulo como ejemplo de la sal, ¿sí? Como aquel discípulo que comenzó el camino, pero después se quedó. Es aquel que se volvió insípida, ¿no? Se volvió insípido, por así decirlo. O sea, la sal es buena, pero si se vuelve insípida, ¿cómo recuperará el sabor? El sabor no lo recupera, ¿no? O sea, en sí la sal se utilizaba para pagar salarios, por eso de ahí viene la palabra, se utilizaba para conservas en el desierto, se utilizaba para comidas, se utilizaba para muchas cosas, era un producto muy muy valioso para la conservación de alimentos también. Entonces, tiene esta connotación de que si pierde su sabor o si pierde sus propiedades y sus cualidades, ya no sirve para nada y hay que tirarla. Entonces, esta analogía es un poco para asemejarla o compararla con el discípulo, con aquel discípulo que no se vuelve insípido, que a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades, sigue caminando. Y eso es la importancia que tenemos que tomar nosotros, que a pesar de cada dificultad, a pesar de cada tiempo difícil que tenemos en nuestra vida, de seguir caminando, de seguir buscando, de caminar con el Señor y detrás del Señor. De modo que no podamos, no nos puedan decir nada si comenzamos una construcción y no la terminamos, o de ser como el rey que busca la paz para poder convivir entre dos naciones, entre dos pueblos. Pero lo importante es, lo vuelvo a repetir, ya van varias veces, pero lo importante es seguir caminando junto al Señor. Y termina con una frase también conocida, una oración conocida por Lucas, que es: el que tenga oídos para oír, que oiga. Oración que podemos encontrar en Lucas capítulo 8, versículo 8, que es precisamente después de que Jesús hace la parábola del sembrador, o la parábola de los terrenos, más bien dicho, en donde describe a los tipos de terrenos que reciben la semilla. Entonces es para comprender, ¿sí? Para que podamos entender qué tipo de terreno somos, lo utiliza de esa manera, pero para que nos quede claro de que si tenemos oídos, si escuchamos la voz del Señor, que escuchemos a esto que nos está diciendo, que prestemos atención a eso, que podamos comprender lo que nos está diciendo el Señor en ese momento. Es una especie de animación, o es una llamada de alerta, es una llamada de decir: pongan atención en esto, abran los oídos, escúchenme, entiéndanme, compréndanme. Básicamente es una llamada de ese estilo. Entonces, de esta misma manera, nos está llamando la atención a cada uno de nosotros a que podamos seguir caminando junto a Él, a que podamos calcular las cosas que tenemos que dejar para poder seguirlo, las cosas que interfieren en nuestra relación con el Señor, en nuestra relación con Él, las cosas que son familiares, materiales, aquellos problemas que también cargamos y que no los descargamos después en sus pies y no los dejamos en sus manos, que nos llevan a tener una carga aún mucho más pesada. Así que, hermanos, nos quiero animar a que podamos seguir caminando junto al Señor, que podamos pedirle ayuda al Espíritu Santo, para que podamos pedirle ayuda al Señor si estamos agobiados en el medio del camino, y que siempre, sobre todo, como decía al principio el texto, que carguemos nuestra cruz y que podamos ser sus discípulos. Dice: el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo.
Entonces, que podamos cargar con nuestras cosas y que podamos también tener la sabiduría para dejarla en sus manos, pero que podamos, así tal cual somos, tal cual cada uno es, que podamos estar presentándonos siempre delante del Señor y que podamos estar siempre intentando de seguirle el paso en el camino. Así que bueno, hermanos, muchísimas gracias. La semana que viene comenzamos con el capítulo 15, que es una linda parábola sobre el reencuentro, sobre, también podemos decirlo, sobre hacer un alto en el camino y regresar al camino. Así que la semana que viene comenzamos con Lucas capítulo 15. Así que bueno, hermanos, muchísimas gracias. Dios los bendiga grandemente.